Vamos a empezar con el tema del día de hoy. Como se imaginarán, el día de hoy voy a hablar de la obra redentora de Jesús, por las fechas. Yo sé que la gran mayoría de nosotros ya conoce la historia de la redención. Desde chiquitos nos lo dicen cada año, cada año, cada año. Si desde pequeño acostumbras a ir a una iglesia, pues también cada año, más seguido, antes de cada año te lo platicaban. Pero para sorpresa me he dado cuenta que es mucha la gente que en realidad no conoce su fe. O sea, creen en Jesús, saben que Jesús murió en la cruz, que si lo aceptan en el corazón son salvos. Pero a la hora de que esas personas deben de ir a platicarles a otros acerca de lo que Jesús hizo, no saben qué hacer ni qué hablar. No sé si alguna vez te has encontrado en un momento de esos. Lo que vamos a ver el día de hoy, iglesia, es el mensaje más importante de toda la Biblia. Sin lo que vas a escuchar el día de hoy, la Biblia no tendría sentido de ser. Serían solo pactos y promesas sin cumplimiento. Dicho de otra manera, serían sueños y anhelos que no llegaron a la consumación. Pero sabemos que no fue así, amén. Entonces, te voy a pedir que me acompañes al libro de Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4 para comenzar. Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4 dice lo siguiente: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Para qué? Habla del propósito. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Fíjate bien, aquí está hablando Lucas y él está diciendo: yo sé que mucha gente ha buscado revelar estos acontecimientos. De hecho, si te das cuenta, pues hay 4 evangelios: el de Mateo, el de Marcos, el de Lucas y el de Juan. Ahí tú ves a 4 apóstoles desde sus puntos de vista personales contando la misma historia. La situación es que aquí en el libro de Lucas, Lucas se propone algo que los otros apóstoles no se habrían propuesto. Por ejemplo, al leer en Mateo, tú ves que Mateo se propone corroborarle a los judíos que Jesús es el Cristo. En Marcos, el apóstol Marcos se quiere asegurar en el evangelio de demostrar todas las obras milagrosas de Jesús. Pero aquí en Lucas dice: yo me propongo en decirte por orden todas las cosas. Y te dice, estas cosas, dice el versículo 1, es la historia de lo que sucedió entre nosotros. Lo que para nosotros es ciertísimo. Creo que es importante empezar hoy desde aquí. Lo que para nosotros como hijos e hijas de Dios que tenemos al Espíritu Santo es ciertísimo. Habrá personas que cuando tú hablas de la obra redentora de Jesús, de la misión que el Padre le dio en la tierra, se reirán y se burlarán. Dirán: ay, esos fanáticos locos, qué tontos. Lo sé porque algún tiempo yo fui de esos. Yo fui rescatado a los 19 años. Pero antes de los 19 mucho pensaba así: ay, fanáticos locos. Yo sé que hay personas a las cuales, a pesar de escuchar esto, dirán: eso no es cierto. Por eso mismo el apóstol Lucas dice: mira, yo busqué diligentemente el origen de las cosas. Luego busqué encontrar el orden correcto de todas las cosas.
Dice, lo que vimos con nuestros ojos. Dice, lo que para nosotros es ciertísimo, aunque para otros no lo sea. Y comenta al final, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. El día de hoy, iglesia, vamos a leer la Biblia históricamente. Casi siempre yo te lo platico en la revelación. La Biblia se puede interpretar de tres maneras. Lo literal, tú lo lees y según estás leyendo lo interpretas así. Lo histórico, que tiene que ver con el pueblo escogido de Dios, con Jesucristo, con el Espíritu Santo históricamente. Y la revelación. Casi siempre aquí en la iglesia hablamos de la revelación, pero por la importancia de la fecha y la importancia de la historia de la fecha, el día de hoy te voy a ir platicando históricamente y en orden el acontecimiento y la verdad de las cosas. Hoy vamos a salir de aquí, iglesia, sabiendo perfecta y completamente cuál fue la misión de Jesús y la obra redentora en la cruz del Calvario. Entendiendo que sin eso, todo lo demás no tendría sentido de ser. Sin lo que vas a escuchar hoy, quiero darle la importancia que tiene antes de comenzar bien. Esto es el preámbulo. Entendiendo que sin lo que sucedió en la cruz del Calvario, tú orarías y Dios no te respondería. Tú pedirías amor, paz, vida, perdón, ayuda, y eso no sucedería, porque eso es posible porque Cristo pagó por nosotros. Amén, amén. Bien, vamos a comenzar, ahora sí, esta fue la intro. Vamos a ver la misión de Jesús en 6 puntos. 3 te los voy a decir rápido. Los últimos 3 nos vamos a ir con la Biblia porque son los que tienen que ver con estas fechas. La obra de Jesús puede ser vista desde 6 puntos, hermanos. Busco cuadrarte todo así para que se quede más fácil en tu mente, en tu alma y corazón. Primeramente, cuando Jesús fue anunciado. Y segundo, cuando Jesús nació. Y tercero, la vida de Jesús y el ministerio de Jesús. Cuarto, su muerte. Quinto, la resurrección. Y sexto, la ascensión. En esos 6 pasos, tú describes correctamente y se comprende correctamente a qué vino Cristo a la tierra. Amén. Vamos a empezar históricamente los primeros 3, luego te voy a llevar a las citas donde empiezan los días santos, el jueves en la noche, el viernes santo, el sábado Shabbat y el domingo de resurrección. Eso lo vamos a ver con la Biblia, lo demás te lo platico rápido, ¿ok? Nada más que no lo quiero pues saltar porque es igual de importante también. La Biblia enseña, hermanos, que Dios siempre buscó tener relación con el ser humano. Es más, Dios creó a los seres humanos, a Adán y a Eva, para interactuar con ellos en el Edén. Y cuando Dios estableció el interactuar con ellos, hizo un pacto y les dio una promesa. Les dijo, mira, yo voy a estar contigo, tú tienes autoridad sobre todo, gobierna. Dice, pero cuidado con hacer aquello. La Biblia nos enseña que ellos no cumplieron y que a raíz de eso muchas cosas cambiaron en la humanidad, no para bien. Después de eso dice la Biblia en la vida de Abraham, en los tiempos de Abraham, que Dios se acercó a él y una vez más hizo un pacto con el ser humano. Le dijo, mira, yo quiero que tú seas mi pueblo, de ti voy a sacar un pueblo. Yo quiero ser su Dios. Dice, yo les voy a entregar una tierra prometida. El pueblo de Dios en la tierra de Dios bajo el gobierno de Dios. Eso ya lo tenían en el Edén, pero se perdió. La palabra de Dios enseña que el pueblo de Israel empezó a caminar en el pacto. Ahí estaba la ley mosaica, eran los estatutos. Pero creo que la gran mayoría de nosotros sabemos que el pueblo de Israel no cumplió. Igual que Adán y Eva también fallaron en ello. Después de eso llegó la era de los profetas.
Las personas que entendían mensajes de Dios y lo anunciaban a la gente. Dentro de los profetas se empieza a escuchar fuertemente y constantemente que va a llegar un ungido, que va a llegar el Hijo mismo de Dios a la tierra y Él va a cumplir perfectamente lo que Adán y Eva no cumplieron y lo que el pueblo de Dios no cumplió, el pueblo de Israel. Y entonces bajo esas circunstancias y ese mover empiezan a hablar los profetas y dicen: nacerá un hijo. Dice: pero ese no será como todos. Dice: tendrá un principado sobre su hombro. Dice: su reinado no va a tener fin. Dice: será el príncipe de tu paz. Dice: todas las naciones esperarán por él. Dice: será el Hijo de Dios. En otro pasaje, en Isaías 53, dice la Biblia, el que te dije era Isaías 9, empiezan a profetizar también de Jesús y dicen: pero llegará un momento que le veremos, dice, y no veremos un buen parecer en él. Ya está hablando cuando él está padeciendo por nosotros. Dice: lo tendremos por azotado de Dios, lo tendremos por herido, lo tendremos por vituperado. Entonces los profetas comienzan a hablar esto. ¿Qué estaba sucediendo en ese momento? El pueblo de Dios estaba muy triste, estaba muy desanimado. ¿Por qué? Porque conocían al Dios verdadero. Ese Dios se había aparecido a sus vidas y les había demostrado muchas veces, de muchas maneras, que Él era el único Dios verdadero. Cuando los sacó de Egipto, cuando abrió el Mar Rojo, cuando iba la nube sobre de ellos, la columna de fuego atrás de ellos, Dios les demostró demasiadas veces. Pero a pesar de eso, su frustración y tristeza es que ellos no podían vivir las bendiciones que Dios les había prometido. Porque para que ellos pudieran vivir esas grandes y únicas bendiciones, ellos tenían que ser fieles a un trato, a un pacto que Dios les había hecho. Y la Biblia enseña que ellos cumplían a veces y a la mitad, y luego no, y luego les iba mal y se volvían de todo corazón y Dios los empezaba a bendecir. Luego se sentían a gusto y volvían a hacer lo malo y se cortaba la bendición. ¿Hasta dónde llega esto? Cuando el pueblo de Dios le promete a Abraham que lo va a multiplicar y va a ser una gran nación. Cuando el pueblo de Dios está en esclavitud en Egipto, la Biblia enseña que cuando ellos salen son de 2 a 3 millones de israelitas. Cuando acaba el Antiguo Testamento, que ellos vuelven del segundo éxodo a reconstruir el templo que fue destruido 3 veces, la Biblia enseña que eran como 200,000. Imagínate qué fue lo que ellos estuvieron viviendo en esos 2175 años de historia. Imagínate la frustración tan grande de saber el Dios que tienen, pero saber que por causa de ellos y no cumplir, estaban viviendo en total miseria, deshonra, deshonor y vergüenza ante todas las naciones. Pero qué frustrante, porque por ejemplo en los tiempos de Salomón, que habían caminado bien, todo se les cumplió, pero duró poquito. Era tantas las veces que ellos estaban intentando y lograban un poco y luego ya no, que Dios dice: vamos a empezarles a anunciar que viene uno que lo va a lograr por todos. Vamos a empezarles a anunciar que aunque lo vean imposible, lo que es imposible para el hombre va a ser posible para Dios. Y empiezan a hablar de Jesucristo los profetas. En el Nuevo Testamento, que aquí viene ya la anunciación, eso se predica casi siempre o se debe predicar en diciembre, que es cuando celebramos el nacimiento de Cristo. En el Nuevo Testamento, después de 400 años de silencio de parte de Dios, yo imagino que el pueblo de Dios pensó que ya estaban desechados, que ya eran muchos y Dios ya no los quería. De repente se hace una anunciación única
Y para eso se envía al ángel Gabriel, el representante de Dios, para dar mensajes de Dios. ¿Cómo se sabe? También se envió a Gabriel con Daniel y con muchas personas. Recuerda, hoy te voy a hablar pura historia para decirte el origen y el acomodo correcto de las cosas. Entonces dice la Biblia que llega el ángel Gabriel y le da una salutación bien tremenda a María. Dice: bendita tú entre las mujeres. Dice: el fruto que habrá en tu vientre empezará a salvar al pueblo de Dios, traerá justicia. Y empieza a hablar de tal forma que dice la Biblia que María se sacó de onda. Con otras palabras. ¿Pero que se sacó de onda? Dice: ¿qué salutación es esta? Y entonces le dice el ángel Gabriel: ¿sabes qué? Un niño es nacido. Dice: Emmanuel entre nosotros. Emmanuel significa Dios entre nosotros. Dice: y este niño que viene va a cambiar las cosas para siempre. Ese es el primer acto de la anunciación de Jesús, de la obra, de la misión de Cristo. Él es anunciado. Hay ángeles que van y anuncian a unos magos, otros van a unos pastores, cuando Él ya nace. Ese es su segundo acontecimiento en su misión, el nacimiento de Cristo. Dice la Biblia que se ve una señal, una estrella, hay grande gozo en los cielos, los ángeles de Dios comienzan a alabar y adorar a Dios. ¿Sabes por qué sucede eso? ¿Por qué los ángeles comienzan a exaltar a Dios y a alabarlo? Porque los ángeles ya saben que una nueva era en la tierra está por comenzar. Porque los ángeles, desde antes de ese momento hasta ese momento, yo creo que también estaban algo frustrados, viendo cómo el ser humano se estaba destruyendo, se estaba haciendo pedazos y no había rescate para ellos. Yo creo que los ángeles estaban gozosos y adorando a Dios porque ya sabían que una nueva era empezaba. Como Jesús dijo, el reino de los cielos se acerca y que ellos ya van a poder estar ayudando y sirviendo. Que Jesucristo ya iba a traer el cumplimiento y la bendición a todos. Por eso exaltaron a Dios. Muchas veces en el Antiguo Testamento fueron ángeles a ayudar a la gente, pero fueron escasos momentos. La gran mayoría de las veces no hubo ayuda, aunque ellos dice la Biblia que están para ayudar al pueblo de Dios. Por eso ellos empezaron a exaltar y adorar. Dijeron: las cosas ya van a cambiar para siempre en la tierra. Ese es el segundo punto cuando Jesús nace. El tercer punto que podemos ver de su vida ya es su vida y su ministerio. Cuando es ungido por el Padre, cuando vence la tentación con Satanás. Te platico históricamente las 3 tentaciones que le hizo Satanás a Jesús. Fueron las 3 veces con las 3 cosas con que cayó Adán y Eva y el pueblo de Israel. Dicho de otra manera, Jesús desde ahí estaba venciendo lo que antes había vencido a su pueblo. Desde ahí. Por eso dice la Biblia que Él toma la autoridad, comienza su ministerio. La vida y el ministerio de Jesús. Que dice: el reino de los cielos ya se acercó. Antes estaba prometido y lejano, pero ahora ya se acercó. Agarra el libro de Lucas, va a una sinagoga, capítulo 4, y empieza a decir: el Espíritu de Dios está sobre de mí. Dice: porque me ha ungido para predicar buenas nuevas, para sanar el corazón quebrantado, para libertad a los cautivos. Dice la Biblia que la gente estaba maravillada de las palabras de gracia que salían de su boca. ¿Sabes por qué se maravillaban? Porque nunca antes había escuchado eso. Antes era: cometiste este error, tienes que pagar. ¿Sabes qué? Hiciste esto, más aquello, más el otro. Viene esto, esto y esto. Entonces de repente Jesús empieza su ministerio y empieza a mostrar y empieza a demostrar lo que un día va a ser eternamente. Dice: miren, yo les vengo a revelar al Padre. Y Jesús dice: quiero decirles que el Padre los ama a ustedes. Por eso me envió a mí,
para pagar por ustedes y que tengan vida eterna. Y Jesús empieza a revelar la voluntad del Padre y a la vez empieza a manifestar ese reino y esas cosas que antes habían prometido, ahora ya estaban sucediendo. Toda la gente estaba feliz, todos estaban contentos, decían: el rey de los judíos ha llegado. Nadie entendía el plan de Dios. Nadie entendía que no solo venía Jesús a traer vida y paz, sino que también tenía que pagar por los pecados de la gente. Y ahí es donde entra el cuarto punto, que es su muerte. Y ahí es donde ya nos vamos a meter bien en la Biblia, amén. Todo esto lo hice sin Biblia para que fuera rápido y no tomarnos tiempo de esta parte, que es lo que se celebra en estas fechas. Acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo, dame un segundo, ahorita te digo cuál. No, perdón, ¿sabes qué es Mateo? Sí, por eso algo no me checaba. Mateo capítulo 26, versículo 30 en delante. Mateo 26, 30. Sí vamos bien hasta aquí, ¿verdad? La idea de platicarte esto históricamente es que si se te había olvidado algo, pues hoy lo recuerdes. Que si había algo que no sabías, pues hoy lo añadas a tu conocimiento de la redención, para que al salir de aquí hoy, tú sepas realmente la obra redentora de Jesús, la misión de Cristo en la tierra, y puedas gozarte y disfrutarte de estas fechas. Dice Mateo 26, 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Fíjate, derecha la flecha, les está anunciando lo que va a pasar. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Qué estaba pasando? Aquí ya era jueves en la noche. Ya habían terminado la Santa Cena, la última cena. Jesús ya había instituido la Santa Cena. Y en ese momento les dice: miren, lo que viene, dice, los va a escandalizar. ¿Por qué les comentó eso? Porque el pueblo judío estaba esperando a su rey. Dios sabía que ellos jamás iban a imaginar que iba a venir su rey, lo iban a matar y luego iba a volver. Entonces Jesús dijo: yo les tengo que anunciar antes que me van a matar y voy a resucitar, porque de lo contrario su fe va a quedar en cero, porque ellos conocen la Biblia y saben que su rey se iba a quedar con ellos, y ahí se quedó a través del Espíritu Santo. Eso lo voy a decir más adelante. Entonces llega el momento en el que Jesús dice: está llegando la hora, tengo que decirle a mis cercanos qué es lo que viene, cómo es que viene, y decirles: no teman. Seguimos leyendo versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos, los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora?
velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Fíjate bien, aquí hay algo muy importante que es clave. La Biblia dice que Jesús anuncia lo que va a suceder, pero Él va delante del Padre 3 veces a orar, a decirle: Padre, yo sé que tú eres soberano, yo sé que solo basta con que tú hagas un cambio en lo que has decidido y puedes pasar de mí esta copa. Pero Jesús le comenta que no sea mi voluntad sino lo que tú quieres. Se acerca, pidió apoyo a los discípulos, no lo pudieron apoyar. La Biblia explica que sus ojos estaban cargados de sueño. Era necesario que así fuera. Jesús lo tenía que vivir solo. La situación es que él creía que el Padre en su soberanía podía cambiar eso quizás. Va por segunda vez, le dice: mira, si tú quieres, o sea, tú tienes la autoridad, si tú quieres pasa de mí esta copa, ¿no? Pero sea tu voluntad. Va la tercera vez, ve que no sucede nada, ve que no hay señales, que no hay voz del cielo cambiando las cosas. Dice: no hay cambios, vénganse, ya está por pasar esto. Esto es muy importante, hermanos, para nuestra fe en toda la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo vino a la tierra, dice la palabra, Él no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla. Esto es importante, ¿por qué? Porque Jesús, como Dios también, parte de la Trinidad, pudo haber llegado y haber dicho: no, hombre, como que ya los conozco más de cerca y nos llevamos bien, se las condono. Yo también soy Dios, hombre, voy y hablo con el Padre, no se preocupen, ya no va a haber problemas. No, Jesús dijo: ¿sabes qué? Yo vengo a cumplir. El Padre, desde que empezó la fundación del mundo, estableció una ley. Dice, y en la ley dice que la paga del pecado es muerte. Y que todo lo que tú juntes en pecado, la ira de Dios llegará un momento donde lo va a cobrar. Entonces imagínate qué tremendo. Jesucristo diciendo: yo sé que tú puedes hacer que esto no pase. Pero el Padre diciendo: yo ya establecí algo y lo que yo digo no cambia, no tiene variación. Alguien tiene que pagar. Jesús dice: aquí estoy, vengo a hacer tu voluntad. Esto es importante porque mucha gente a veces tiende a minimizar la obra de Jesús, diciendo: ay, pues Él era Dios. Sí, era Dios, pero también vino en forma humana. Dios estableció en la tierra que ningún espíritu puede gobernar en la tierra si no tiene cuerpo y alma. Es por eso la eterna lucha que el enemigo trata de tomar el alma de la gente para usarlos, tener alma y cuerpo donde entrar y usarla a la gente. Y también el Espíritu Santo está buscando entrar en nuestra alma, en nuestro interior, para tener cuerpo, alma y utilizarnos. Es porque el Padre decretó esas leyes en el inicio de las cosas. Esto nos debe dar mucha paz y fe, porque nos da a entender que ni aun en los momentos críticos Dios cambia su palabra. Si tú haces lo que debes, Él hará. Si dice: no te dejaré, no te abandonaré, es cierto. Tan cierto fue que Jesús, su Hijo amado, de quien Dios Padre dijo: de Él yo siento complacencia, le tocaba recibir la ira de Dios por nosotros. Ese es el cuarto punto cuando ya se acerca su muerte. La palabra de Dios nos enseña el paso siguiente en un orden, es el arresto de Jesús. Dice la Biblia que inmediatamente, es más, versículo 47 dice: mientras todavía hablaba, vino Judas. Dice la Biblia que se acerca a Judas, el famoso beso de Judas. Él había dicho como señal:
que al que le diera un beso, ese era el Cristo, Jesús. Se acerca Judas, le da el beso. En ese momento todos se abalanzan en contra de Jesús. Pedro saca una espada y le mocha una oreja a alguien. Todos sabemos que él no buscaba mochar una oreja. Él buscaba empezar a matar y hacer alejar a la gente. Él estaba buscando en sus fuerzas ayudar a Jesús. ¿Qué hace Jesús? Dice, espérate, escrito es, cita una cita de Génesis 9:6. Dice, escrito es, el que mata espada muere. Espérate, Pedro, tu destino es otro. Tú no debes de morir espada. Y trae una restauración. Versículo 56, ahí está terminando el arresto, dice Jesús. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Es importante que tú comprendas que desde antes de la fundación del mundo, Dios había predestinado estar con nosotros y entre nosotros. Lo buscó con Adán y Eva, pero fallaron. Lo buscó con el pueblo de Israel, dijo, una propia nación para mí. Ya no tendrán un Edén, pero les doy un Canaán. Y sigo siendo su Dios. Pero también fallaron. En la época de los profetas, cuando trataron de reconstruir, también fallaron. Pero aquí estaba diciendo Jesús, miren, las fallas van a dejar de suceder. Dice, ya vengo yo a hacer la voluntad del Padre. Por eso en otro pasaje en Romanos 8 dice, ustedes son más que vencedores en Cristo Jesús. Ahorita les voy a explicar a qué se está refiriendo eso. Vamos a llegar hasta el día a día pasando por toda la historia. Entonces dice la Biblia que cuando arrestan a Jesús, luego lo llevan hasta un concilio en la noche. Y eso fue ante Caifás. Déjame explicarte algo. Había una ley judía que explicaba que ningún juicio se podía hacer en las noches. Imagínate, Jesús está en Getsemaní diciéndole al Padre, tú puedes, pero hágase tu voluntad. Yo he venido a cumplir, pero si puedes, si te ha agradado, va. El Padre dice, hay algo señalado, alguien tiene que pagar por esos pecados. Jesús dice, aquí estoy, ya vienen por mí. Discípulos, despiértense, ya viene lo último. Ya van a poder descansar bien después de esto. Lo arrestan, inmediatamente lo llevan a un concilio donde dice la Biblia que están todos los fariseos y todos los sumos sacerdotes, el sumo sacerdote y los sacerdotes. O sea, ya estaba todo bien planeado. Toda esa gente ya estaba reunida diciendo, mira, ya está, ya Judas nos va a decir dónde, me lo arrestas y me lo traes de volada. Dice la Biblia que en ese momento empiezan a llegar mucha gente a decir cosas falsas. No, que él dijo esto, él hizo aquello. La misma palabra de Dios comenta, ni se podían poner de acuerdo y nada concordaba. O sea, estaban diciendo falso testimonio, eran mentiras. Dice la Biblia hasta que llega uno que dice, él dijo, yo lo escuché, que si en ese templo lo derriban, él en 3 días lo levanta. Y en ese momento Jesús dice, sí, pues yo dije eso, es cierto. Pero hablaba de su cuerpo, ¿no? De cómo iba a morir y resucitar al 3er día. Explica la palabra que en ese momento Jesús le añade y les dice en el versículo 61, gracias. Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada que testifican estos contra ti? Jesús callaba. Pero después dice la Biblia en el versículo 64, Jesús les dijo, tú lo has dicho, yo soy el rey de los judíos, porque le pregunta, además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. Dicho de otra manera, ya hallamos por dónde. La Biblia enseña que el sumo sacerdote no debería de rasgar sus vestiduras, al menos que fuera algo tremendísimo. O sea, dicho de otra manera, el show ya estaba bien montado, ya estaba todo listo. O sea, había un 4 bien preparado.
pero ellos no sabían que provenía de Dios de antemano para salvación de todos nosotros. La Biblia enseña que cuando ellos ya pues lo golpean, dice la Biblia, le escupen, después de eso le dan puñetazos, le dan bofetadas. Empieza el momento donde habla de Pedro cuando lo niega 3 veces. Están ahí afuera, le dicen, oye, tú eres de ellos, no, yo no. La segunda vez hablas como ellos. Y Pedro dice, ya no la voy a librar, pues meto un juramento para que me crean que no soy. Y a la tercera vez dice, no, sí, yo te he visto con ellos. Dice la Biblia que metió juramento y empezó a maldecir. Que decía, la única manera para librarla. Entonces canta el gallo, dice la Biblia que Pedro sale y llora amargamente. Después de eso, Jesús fue llevado ante Pilato. Pilato era el gobernador romano. Caifás era el sumo sacerdote judío. Fíjate bien, Jesús tuvo 2 juicios. Primeramente con los judíos. Dicen, blasfemó, lo queremos matar, pero nuestra ley nos prohíbe matar así. Entonces, ¿qué dicen? Vamos a llevarlo con los romanos. Sabemos por ahí que ellos sí dejan matar y por medio de la cruz, la crucifixión. Lo llevan ante Pilato, venida la mañana, dice el capítulo 27, versículo 1. Era el viernes en la mañana. ¿Cuándo recordamos esta fecha? Este viernes en la mañana que pasó. Dice la Biblia que era viernes ya en la mañana, Jesús está ante Pilato. Pilato le empieza a cuestionar, le dice, oye, ¿eres el rey de los judíos? Jesús está callado. Pilato se asombra, se maravilla de que Jesús no hable. ¿Por qué se maravilla Pilato? Esto es importante. Pilato le dice, ¿no sabes que yo te puedo soltar o te puedo condenar? Por eso estaba maravillado Pilato, porque yo estoy seguro que cada persona que se presentaba delante de él y que lo querían matar, hasta se arrodillaba, lloraba y le perjuraba que él no había sido. Claro, estás ante el que te puede librar. Entonces él se le hacía muy raro que Jesús no estuviera haciendo eso. Se quedó maravillado, le vuelve a preguntar, ¿eres tú el rey de los judíos? Dímelo. Le dice, tú lo has dicho. En ese momento se acerca la mujer de Pilato y le dice, ¿sabes qué? Yo tuve un sueño en la noche. Dice, y padecí muchísimo por este judío. No lo toques. No lo toques, es un justo. A causa de eso, fíjate bien, la bronca no era con Roma, era con los judíos. Los judíos estaban utilizando a Roma para darle muerte porque ellos no podían darle muerte y no lo querían encerrado, lo querían matar. Entonces en ese momento estaban moviendo ahí sus piezas y la Biblia enseña que Pilato les dice, miren, cada año yo les suelto una persona. Ahí está Jesús el de los judíos y Barrabás. La Biblia dice que Barrabás era un asesino muy reconocido. O sea, ya había hecho mucho daño. Dice la Biblia que los sacerdotes y fariseos empiezan a gritar, suelten a Barrabás, al grado que toda la gente los empieza a seguir. Sí, Barrabás. Y dice Pilato, ¿y entonces Jesús qué onda? O sea, ¿se los voy a dejar para siempre encerrado por nada? Y empiezan a gritar, no, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Al grado que Pilato agarra agua y dice, ¿saben qué? Yo no me meto en esto. Dice la Biblia que Pilato había entendido que por envidia lo habían entregado. Los sumos sacerdotes, los fariseos, ¿por qué? Porque ellos representaban la palabra de Dios y la gente no iba a ellos. La gente iba de ciudades enteras a Jesús. Ellos traían celos. Decían, oye, pues yo ya no soy el number one. Ya vino otro y ahora ya no nos pelan y ahora ese otro habla mal de nosotros. Échatelo. Échatelo y volvemos a ser los reyes aquí sobre de todos. Entonces dice la Biblia que cuando es condenado a muerte Jesús, fíjate, esto es tremendo. En ese momento Judas, te repito, te digo todo históricamente por orden. En ese momento Judas agarra las 30 piezas de plata, va al templo con los sacerdotes y les dice, ¿saben qué? Me arrepiento, entregué sangre inocente.
y devuelve las 30 piezas. ¿Sabes qué le contestan? A nosotros no nos importa tu vida, allá tú. Nosotros ya tenemos lo que queremos. Dice la Biblia que Judas avienta las monedas, se sale y va y se ahorca. Mucha gente ha dicho, ay, pues sí se arrepintió, porque pues regresó todo y así. Pero déjame decirte que es distinto el arrepentimiento al remordimiento. Por ejemplo, si a Jesús no lo hubieran crucificado, Él no se arrepiente ni le da remordimiento. Él dijo, voy a sacar una lanita, pues para mí que Jesús la libra, hombre, se les desaparece y aparece en otro lado. Cuando ya se dio cuenta que a través de Él lo iban a crucificar, Él le dio remordimiento y volvió todo. ¿Cómo lo sabes? Si hubiera sido arrepentimiento, no se ahorca. Pedro, cuando salió del mismo lugar porque había negado, había juramentado, había maldecido, dice la Biblia que salió corriendo, se escondió y lloró amargamente. Estaba arrepentido. Pero el otro traía cruda moral muy grande. No estaba arrepentido, solamente sabía lo que había hecho, pero no había arrepentimiento. Si él se hubiera puesto a llorar y se hubiera hincado, yo estoy seguro que Dios lo libra de que no se ahorque. Pero era distinto la postura de cada uno. Solo sentí recalcar esto. Se mata Judas, se ahorca, y en ese momento dice la Biblia que vuelven a traer a Jesús ante Pilato. Pilato le dice, ¿qué onda? Pues échale ganas, sálvate, ¿no? Ya no hace caso Jesús, lo llevan, lo empiezan a azotar. 40 azotes menos 1. Permíteme explicarte en brevedad qué eran estos azotes. La palabra de Dios nos enseña, y la historia nos enseña, que cuando a alguien lo azotaban, le ponían las manos en el poste de esta manera. Está el poste aquí y lo ponían así. ¿Para qué? Para que su espalda estuviera bien estirada. En la historia romana se enseña que un verdugo solamente necesitaba dar 10 azotes para abrirte a tal grado la piel que se te vieran los riñones o los pulmones. Para que tengas una idea. Dice la Biblia que le dieron 39 azotes. En ese momento ya lo sueltan, le quitan sus vestiduras, le ponen otras vestiduras de burla. Le ponen un manto, le dan una caña, le ponen la corona de espinas, como burlándose, diciendo, mira, ahí está el rey. Ahí le pegan un poco más, le escupen, enseña la palabra de Dios. Después de ese momento dice la Biblia que le cambian esas vestiduras y lo empiezan a encaminar a la Gólgota, al monte de la calavera, donde lo crucifican. Cuando él va camino para allá, la palabra enseña que él cae en 2 ocasiones. Él iba cargando su propia cruz. La cruz históricamente en ese tiempo pesaba 92 kilos. Imagínate 92 kilos con la espalda hecha a pedazos. Y sabiendo él que apenas iba como a la mitad del asunto. Él sabía exactamente lo que le tocaba. La palabra de Dios enseña que ya a una persona que se llama Simón, venía de Cirene, de otra ciudad, le dicen, carga la cruz, porque él no podía. Jesús ya no podía. Llegan al Gólgota y la palabra de Dios enseña que allí él es clavado. En aquel entonces se acostumbraba a clavar en estas partes y en los pies era uno nada más. Pero estas partes tienen una fuerza tremenda para sostener el cuerpo. La Biblia enseña que Jesús es clavado y es levantado. Le ponen un letrero arriba que dice, Jesús, el Rey de los judíos. En ese momento, hermanos, pasan cosas bien tremendas que lo vamos a leer. Acompáñame al capítulo 27 de Mateo, versículo 32. Esto quiero leerlo, no platicarlo. Dice, cuando salían hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A esto obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes.
para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha, otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrela ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra. O sea, toda la oscuridad, todos los demonios se acercaron a ese punto, creyendo que iban a derrocar al Salvador para siempre. Dice: hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto ya estaba sucediendo el viernes en la tardecita, el viernes en la tarde noche. Las primeras 3 horas fue de 12 a 3 de la tarde, de 3 de la tarde a 6 de la tarde ya estaba sucediendo lo del lama sabactani. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó de vinagre, y poniéndole una caña le dio de beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo de templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Fíjate bien, esto es tremendo. Aquí la palabra de Dios está diciendo que Jesús ya fue crucificado, está levantado. La Biblia enseña que él estuvo 6 horas en la cruz vivo, ya azotado, ya golpeado, ya vituperado, ya bofeteado, ya escupido, ya había cargado un rato una cruz de 92 kilos. Y dice la Biblia que los 2 ladrones al lado le injuriaban también. Bajo esas circunstancias enseña la Biblia que por 3 horas se llenó de oscuridad. La oscuridad que debió de haber caído sobre nosotros en el día de nuestra muerte. Mucha gente que no tiene a Jesús, cuando está muriendo, ve cosas horribles y dice: ay, se acerca, no, perdón. Ya estaba muriendo, ya se estaba acercando la oscuridad sobre él. Pero dice la palabra de Dios que esa oscuridad duró 3 horas, hasta que llega el momento donde él dice: ¿por qué me has desamparado, Señor? Ahí está el clímax de la ira de Dios sobre Jesús. Eso nos da a entender que el pecado ya estaba en Jesús y él estaba pagando por él. De otra manera, Dios no lo hubiera desamparado. ¿Por qué Dios se apartó de Jesús? Porque Dios no habita con el pecado. Hasta el momento que cayó todo el pecado sobre de él y la paga del pecado, el Padre dijo: te toca, yo no estoy entre el pecado. Y Jesús sintió tanto eso que dijo: no me abandones. O sea, aquí estamos, pero no me dejes. Pero así tenía que ser, porque el Padre estableció desde el inicio, en una ley no cambiable, que la paga del pecado es muerte y que Él no habita en el pecado. De lo contrario, pues ¿para qué se aparta de Jesús? Mejor pues no se hubiera apartado de Adán y Eva y nos evitamos todo esto. Pero había una ley y la Biblia dice: Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Tenía que ser así. Y hoy yo sentí hablártelo tal cual, históricamente, sin añadirle nada de revelación, para que comprendas el acto salvífico de Dios. La Biblia enseña que después de eso estaba pasando el viernes en la tardecita.
Cuando ellos piensan, los sumos sacerdotes, oye, ¿sabes qué? Pues viene el Shabbat, viene el sábado, vamos a romperle las piernas para que se muera antes y lo bajamos. No era lícito que alguien en Shabbat estuviera colgado entre la tierra y el cielo. Dice la Biblia que cuando llegan con Jesús ya está muerto. Dios había prometido que en un hueso de él iba a ser tocado. Ahí se cumple otra palabra profética. ¿Qué sucede de ahí? Dice la palabra que Jesús es sepultado. Jesús es llevado a una cueva, es sepultado, ponen una roca para cerrar ahí. En ese momento llegan los fariseos y le dicen al gobernador de Roma, a Pilato, oye, nos acordamos que Jesús dijo que al tercer día se levantaba. Dice, mándanos unos soldados, hombre. No vaya a ser que los discípulos en la noche se lo roben y pues digan, mira, resucitó. Dice Pilato, ándale, vayan para allá. Pues ya empezaron, terminen, ¿no? Dice la Biblia que llegan estos soldados y sellan la piedra y dejan una guardia. En la noche, hermanos, el sábado en la mañana, al día siguiente, dice la Biblia que 2 mujeres seguidoras de Jesús fueron a verlo. Y en ese momento tiembla todo, desciende un ángel, abre la roca, la puerta que era de roca, la hace a un lado y les dice, no teman, yo sé que están buscando a Jesús. Como Jesús les dijo antes, ya resucitó. Y como les comentó, los está esperando en Galilea. ¿Te acuerdas que así empezamos estos 3 últimos puntos? Jesús diciendo, es necesario que yo padezca, es necesario que muera, resucito, te veo en Galilea. Aquí hay algo muy interesante que mucha gente pasa por alto. Dice la Biblia que cuando Jesús murió, el velo se rasgó de arriba abajo. En ese momento hay otro evangelio que Jesús dijo, consumado es. O sea, todo lo que el Padre planeó para la humanidad y la humanidad no lo había podido obtener y abrazar, ahora sí ya está ganado para siempre por el sacrificio de Cristo. Consumado es. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos ha prometido? La vida eterna, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucedió? Dice la Biblia que resucita Jesús y ¿qué más? Otras personas santas también se resucitaron. Dice, salieron de sus tumbas y anduvieron un ratito por Jerusalén y luego ya fueron llevados para arriba. ¿Por qué crees tú que Dios hizo eso? Dios no hace nada en vano. ¿Sabes por qué lo hizo? Porque quería confirmar que la resurrección no era solo en Él, sino también era para todos los hombres que creen en Él. Nos estaba dando una señal de que la gente sí resucita de las tumbas y se va con Él. Que esa es nuestra esperanza aquí en la tierra en los días postreros. Ahora, permíteme comentar cómo empecé en Lucas 1. Lucas dice, busco ponerte en orden las cosas que para nosotros han sido ciertísimas. Que a lo mejor otros dirán, ay, estos fanáticos locos. Pero para los que tenemos a Cristo en el corazón, y dice la Biblia que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que sí somos sus hijos, esto es la médula del Evangelio. Sin esto nada tiene motivo de ser. En el momento que Jesús ya es puesto en el sepulcro, es sábado en la mañana. Dice la Biblia que al siguiente día en el capítulo 28 de Mateo, dice, pasado el día de reposo. O sea, se había acabado el Shabbat, el sábado, ya era domingo en la mañana. Dice, pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre de ella. Amén. Versículo 11, dice la palabra de Dios que los guardias van y le dicen al sumo sacerdote, oye, si pasó lo que habían dicho, ¿qué hacemos? Y en ese momento dice el sumo sacerdote y los demás, ¿sabes qué? Mira, te vamos a dar un montonón de dinero, pero tú vas a decir que te quedaste dormido. Dice, y que cuando te quedaste dormido vinieron y se lo llevaron. Pues estaba bien chafa su coartada. Si se quedó dormido, ¿cómo supieron que habían venido a robarlo? Digo, si me hubiera tocado andar por ahí de juez, yo no se las creo, ¿sabes? Está bien chafa esa coartada.
Entonces dice la Biblia que ellos decidieron eso y hasta la fecha dicen eso. Versículo 16 de capítulo 28 comenta: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjate bien, primero se anuncia la buena nueva, ya viene Emmanuel entre nosotros. Luego el nacimiento, buenas nuevas de gran gozo. Luego comienza su ministerio Jesús y dice: el reino de los cielos se ha acercado, y es más, ya está entre vosotros. Luego Jesús anuncia: ya viene el tiempo de mi muerte, es necesario que pague por los pecados. Eso es el viernes en la mañana. Antes del sábado en la noche, 6 horas estuvo colgado en el madero. Jesús muere y es sepultado. Pero ya para ese entonces está todo consumado. La ira del Padre está aplacada. Los pactos y promesas van a tener cumplimiento porque alguien ya cumplió perfectamente. De ahí que sigue la resurrección. La resurrección, Él resucita, empieza a hablar, se le aparece a varias personas en el camino a Galilea. En otro evangelio habla de que se les aparece a los discípulos, no está Tomás. Le dicen luego a Tomás: no cree. Luego después se les vuelve a aparecer Jesús. Ahí está Tomás y le dice: mira, mete el dedo. No, espérate, sí te creo, ¿no? Desde que se apareció como se apareció. Pero eso es la resurrección. Al resucitar, Jesús les dice: mira, las cosas ya cambiaron, ahora sí, para siempre. Para siempre. Dice: yo tengo toda potestad. Ya no la tiene el diablo. Dice: ya la tengo yo. Ahora, ya que tengo toda potestad, yo les encomiendo a ustedes que vayan y prediquen esto, el reino de Dios. Prediquen el evangelio. Expliquen la obra redentora que hice en la tierra para salvación. Si nos vamos al libro de los Hechos, acompáñame por favor, porque falta la ascensión, eso viene en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 1 nos enseña que por 40 días en el inicio Jesús estaba hablando con los discípulos y les estuvo explicando el reino de Dios. Les estuvo explicando qué estaba cambiando y qué debían de hacer ellos. Al final de todo esto, dice el versículo 9 de Hechos 1: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Termina la obra de Jesús en la tierra. Hoy te acabo de platicar desde que fue anunciado hasta que vuelve a ser anunciado cuando Él está ascendiendo y dicen: espérate, cuando lo vuelvas a ver es porque ya viene por todos ustedes, anunciado por un ángel. Esta es la misión de Jesús en la tierra. Esta es la obra redentora de Jesús. Ahora, vamos a pasar a la bendición que esto tiene para con nosotros en el día a día. Ya sabemos que el día que muramos tenemos vida eterna por la sangre del Cordero, porque es algo consumado, porque Él ya agradó eternamente y permanentemente al Padre. Fíjate bien, dice la Biblia en Juan 1:12, si me lo pueden poner en la pantalla. Evangelio de Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Al inicio Adán y Eva eran creación de Dios. Dice, los creó a imagen y semejanza. Cuando Dios decidió tener un pueblo, el pueblo de Israel, dijo, tú serás mi pueblo. Ya no eres solo creación, también te hago pueblo. Ahora, ¿sabes qué dice Efesios? Somos miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Porque aquí dice en Juan 1:12, pongan el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí ya está hablando que por la historia que te platiqué de la redención en todo este rato, ahora ya se puede llegar a ser hijo o hija de Dios. La Biblia dice en Efesios que cuando tú eres hijo o hija de Dios, estás bajo mejores pactos y promesas. ¿Como cuáles? Antes de aceptar a Cristo en mi corazón, cuando hacía algo malo, yo me hincaba sin saber si existía o no. Decía, por si sí existes, échame la mano. Casi nunca vi que me echaran la mano. Pero desde que tengo a Cristo en mi corazón y soy miembro de su familia y estoy revestido de Cristo y soy uno con Él, como lo son todos los que lo tienen en el corazón, cada vez que yo voy ante su presencia, yo encuentro oportuno socorro. Yo encuentro vida, yo encuentro perdón, yo encuentro paz, yo encuentro misericordia, yo encuentro amor, yo encuentro fe, yo encuentro esperanza. Me hablo con Dios y aún cambia las cosas a favor. Me guía, me responde. ¿Cuántos de ustedes viven lo mismo? Todos los que lo tienen en el corazón deben de vivir esto. Déjame decirte que lo que disfrutas día a día es por la obra redentora de Jesús. Según el don espiritual que tienes, lo que fluye en ti es por lo que te acabo de platicar. Si uno tiene el espíritu de sabiduría, otro el de profecía, es solamente por lo que Jesús hizo en la cruz. Si cometes un error, te sientes mal, te presentas ante Dios, sientes su perdón y su llenura, es por lo que Jesús hizo en la cruz. Y te repito, estas son cosas ciertísimas para nosotros. Habrá personas que ahorita estén hartas ya y digan, ¿cuándo va a acabar este muchacho? Son los que no tienen a Cristo en el corazón. Son los que no saben la obra redentora de Cristo. Los que aún no han palpado realmente la vida eterna. Te digo algo, yo antes me burlaba tanto de todo lo que te expliqué hoy. Yo estuve en una escuela de cristianos primaria, secundaria y prepa sin creer en Cristo. Estuve ahí no porque mis padres fueran cristianos tampoco, sino porque quedaba a 2 cuadras de mi casa. Decían, ay, que se vaya caminando, no lo tenemos que llevar. Mira, escuché tanto eso que decía, ay, esta gente ya me tiene harta. Hasta el día que llegó Jesús a mi vida y empecé a llorar por sentir su presencia. ¿Y sabes qué fue lo primero que vino a la mente? El tonto era yo, no ellos. Con razón lo aman. Desde el primer día que yo sentí su presencia, me puse de pie, nada volvió a ser igual. Me sentía más libre, ya no tenía cruda moral al despertar. Sentía así un amor increíble. Los árboles los veía más verdes. A toda la gente la quería abrazar. ¿Te ha pasado algo así? ¿Recuerdas que te haya pasado algo así? Por eso dice Lucas, yo estoy tratando de explicar el origen de las cosas, las cuales son ciertísimas para los que ya tenemos a Dios. Los demás se la van a curar, como lo hacíamos nosotros antes. Van a decir fanáticos locos, porque no tienen al Espíritu Santo dándoles testimonio de la verdad. Pero nosotros que sí lo tenemos, lo que acabamos de escuchar hoy debe ser lo más hermoso que has escuchado en la Biblia en toda tu vida. No que Dios te va a prosperar, que Dios te vino a salvar. No que Dios te llevará a las naciones y te usará poderosamente, que Él tuvo misericordia de ti y te rescató. No que la unción de Dios estará poderosamente sobre ti, que Jesús te hizo misericordia y estás en el libro de la vida. Eso es el inicio de nuestra fe, hermanos. Ya de esto que te platiqué hoy, que es el fundamento, dice la Biblia, cada quien va sobreedificando encima. Ya cada quien va leyendo la Biblia y va fluyendo, y Dios dice, según lo que sobreedifiques,
pues será probado por el fuego. Si permanece, pues tiene recompensa. Si no, pues ya te diste cuenta, no era correcto lo que andabas haciendo, ¿no? Y ahí continúa la historia. Pero la historia ya sigue siendo Jesús diciendo: no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar al Espíritu Santo. Él seguirá siempre con ustedes. La obra de Jesús termina, empieza la del Espíritu Santo. Pero esa es otra historia. Nos ponemos de pie.